Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí otro día más! Espero que estén listos para la bomba que les traigo hoy, porque créanme, va a explotar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, una pareja que ha estado en el ojo del huracán, una pareja que ha generado miles de especulaciones y rumores. Sí, señoras y señores, prepárense porque hoy vamos a destapar toda la verdad sobre Burak y Neslihan. Exacto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Han sido semanas, meses incluso, de intensos rumores sobre la supuesta mala relación entre ellos, los celos en el set de grabación, las indirectas en redes sociales. Un verdadero drama digno de una telenovela. Pero hoy todo eso se acaba. Porque les traigo la revelación más jugosa, la información más exclusiva que jamás hayan escuchado. Burak y Neslihan lo confesaron todo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y le des un like a este vídeo si te gusta el chisme tanto como a mí. Vamos a crecer juntos esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. ¿Están listos para escuchar la verdad? Porque aquí va. La verdad es que no todo es lo que parece. Sí, lo sé, probablemente están pensando, ¿qué? Después de tanta espera. Pero escúchenme con atención. La supuesta rivalidad, los celos, las indirectas. Mucho de eso, señoras y señores, fue inflado por los medios, alimentado por los rumores y, admitámoslo, también por nuestra propia imaginación. Según fuentes cercanas a la pareja, y créanme, mis fuentes son de lo más confiables, Burak y Neslihan siempre han mantenido una relación profesional y respetuosa. Claro que, como en toda relación laboral, hubo momentos de tensión, desacuerdos creativos y diferencias de opinión. Pero, ¿acaso eso no es normal? ¿Acaso no les pasa a todos en el trabajo? Lo que sí es cierto es que la presión mediática fue inmensa. Imagínense trabajar juntos día tras día, sabiendo que cada uno de sus movimientos está siendo analizado, juzgado y criticado. Debe ser agotador. Y por supuesto, esa presión afectó la dinámica en el set de grabación. Pero aquí viene la parte jugosa. Hace apenas unos días, Burak y Neslihan decidieron romper el silencio y hablar directamente con algunos medios de comunicación selectos, y por supuesto su canal favorito. En estas entrevistas, ambos fueron muy claros, no existe ninguna enemistad entre ellos. Burak, con su característica sonrisa, dijo, Neslihan es una excelente profesional, una actriz muy talentosa y una gran compañera de trabajo. Siempre la he respetado y admirado. Los rumores que han circulado son exagerados y no reflejan la realidad. Por su parte, Neslihan con su mirada penetrante añadió, Burak es un actor muy dedicado y profesional. Hemos tenido nuestras diferencias, como es normal en cualquier trabajo creativo, pero siempre hemos sabido resolverlas de manera respetuosa. No hay ninguna rivalidad entre nosotros. ¿Pero por qué entonces tantos rumores? ¿Por qué tanta especulación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Parece ser que algunas personas, no vamos a dar nombres, pero ya se imaginarán, se beneficiaron de la creación de esta supuesta rivalidad. Rumores malintencionados, filtraciones interesadas. Todo para generar más interés en la serie y, por supuesto, más beneficios económicos. Así es, amigos. Un juego sucio de la industria del entretenimiento. Y lamentablemente Burak y Neslihan fueron las víctimas de esta situación. Fueron utilizados como peones en un tablero de ajedrez donde lo único que importaba era el rating y el dinero. Pero la historia no termina aquí. Después de estas declaraciones, Burak y Neslihan fueron vistos juntos en un evento benéfico. Sí, señores. Juntos y sonriendo. Incluso se les vio charlando animadamente y compartiendo algunas risas. La prueba definitiva de que todo era una farsa. Probablemente. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta situación? En primer lugar, que no debemos creer todo lo que vemos en los medios de comunicación. La información a menudo está sesgada, manipulada y exagerada para generar más interés y, por supuesto, más dinero.
En segundo lugar, que las relaciones humanas son complejas y no siempre son lo que parecen. Detrás de cada rumor, detrás de cada especulación, hay personas reales con sentimientos reales. Y es importante recordar eso antes de juzgar y criticar. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo es un negocio muy duro, donde la presión mediática y la competencia pueden afectar negativamente la vida de las personas. Es importante apoyar a nuestros artistas favoritos. Y recordar que ellos también son seres humanos con virtudes y defectos. Así que ahí lo tienen, mi gente linda. La verdad detrás de los rumores de Burak y Neslihan. Una verdad que, aunque no es tan explosiva como algunos esperaban, es importante y reveladora. Una verdad que nos enseña a ser más críticos con la información que recibimos y a no dejarnos llevar por las apariencias. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles esta información. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz y hoy, juntos, hemos descubierto un poco más sobre este mundo fascinante del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos descubierto que la supuesta rivalidad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue en gran medida inflada por los medios y por intereses comerciales. Hemos aprendido que no debemos creer todo lo que vemos en los medios y que es importante recordar que detrás de cada rumor hay personas reales con sentimientos reales. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí conmigo un día más, por su apoyo incondicional y por su amor al chisme, como a mí. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este vídeo, sobre Burak y Neslihan, sobre lo que quieran. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a seguir creciendo esta comunidad juntos. Gracias por todo y hasta la próxima. Los quiero. Pero, esperen, que aún hay más. No crean que toda la historia se reduce a unas simples declaraciones y una aparición juntos en un evento benéfico. No, no, no. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de intrigas y chismes, y esta historia tiene muchas más capas de las que imaginamos. Vamos a profundizar un poco más en esos desacuerdos creativos que mencionamos antes. ¿De qué tipo de diferencias estamos hablando? ¿Acaso eran simples debates sobre la interpretación de una escena? ¡Ay, mis queridos chismosos! Si tan solo fuera así de sencillo. Según mis fuentes, las tensiones en el set no se limitaban a cuestiones puramente artísticas. Al parecer, había una lucha constante por el protagonismo, por el tiempo en pantalla, por la atención del director. Burak Özçivit, con su ya consolidada fama y su legión de fans, no estaba dispuesto a ceder ni un ápice de su posición. Y Neslihan Atagül, una actriz talentosa y ambiciosa, no iba a conformarse con un papel secundario. Esta competencia, que en un principio era sana y estimulante, fue escalando poco a poco hasta convertirse en un auténtico campo de batalla. Cada uno trataba de destacar, de brillar más que el otro y esto, inevitablemente, generaba roces y fricciones. Pero ojo, no todo era culpa de Burak y Neslihan. Los guionistas y los directores también jugaron un papel importante en esta historia. Conscientes del tirón mediático de ambos actores, no dudaron en explotar la supuesta rivalidad para mantener el interés del público. Se creaban tramas en las que los personajes competían directamente, se les daba a cada uno momentos de lucimiento individual, y se alimentaba la especulación con pequeños guiños y ambigüedades. Una estrategia muy inteligente desde el punto de vista comercial, pero devastadora para la relación entre Burak y Neslihan. Porque aunque ellos intentaban mantener la compostura y mostrar una imagen de profesionalismo, la presión era cada vez mayor. Además, no podemos olvidar el papel de sus respectivos representantes. Los representantes. Esos personajes oscuros que se mueven entre bambalinas, que negocian contratos millonarios y que en ocasiones, son los principales instigadores de los conflictos. En este caso, parece que los representantes de Burak y Neslihan no estaban precisamente interesados en limar asperezas. Más bien al contrario, alentaban la rivalidad para conseguir mejores condiciones para sus clientes. Un círculo vicioso del que era muy difícil escapar. Y para colmo, la prensa rosa turca no hacía más que echar leña al fuego. Cada gesto, cada mirada, cada declaración era analizada al milímetro y convertida en una noticia sensacionalista.
Se inventaban romances inexistentes, se exageraban los rumores y se creaban historias completamente falsas. Pobre Burak y Neslihan. Tenían que lidiar con la presión del trabajo, con la competencia interna, con las manipulaciones de sus representantes y con la voracidad de los medios de comunicación. Una auténtica pesadilla. Pero como les decía al principio, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad es que Burak y Neslihan, a pesar de todas las dificultades, supieron mantener una relación de respeto mutuo. Supieron separar lo personal de lo profesional y no permitieron que la rivalidad se convirtiera en odio. Es cierto que hubo momentos de tensión, que hubo discusiones acaloradas y que incluso llegaron a evitarse fuera del set de grabación. Pero también es cierto que cuando las cámaras se apagaban, eran capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para crear un producto de calidad. Y esa es, en definitiva, la clave de esta historia. Burak y Neslihan son dos grandes profesionales que, a pesar de las circunstancias adversas, lograron superar los obstáculos y demostrar su talento. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Esa es la pregunta del millón. Y sinceramente no tengo una respuesta definitiva. Todo dependerá de las ofertas que reciban, de los guiones que les propongan y sobre todo, de su disposición a trabajar juntos de nuevo. Pero si me preguntan a mí, yo creo que sí, que en algún momento volveremos a ver a Burak y Neslihan compartiendo pantalla. Porque al fin y al cabo son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía, y la industria del espectáculo siempre busca fórmulas para atraer al público. Además, creo que ambos han aprendido mucho de esta experiencia. Han aprendido a ser más cautelosos con los medios de comunicación, a proteger su intimidad y a no dejarse manipular por intereses ajenos. Así que, mi gente linda, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Burak y Neslihan en sus respectivos proyectos y esperemos con paciencia el día en que vuelvan a unirse en la pantalla. Porque cuando eso suceda, será un auténtico bombazo. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, sigamos comentando sus fotos en Instagram y sigamos compartiendo nuestros chismes favoritos en las redes sociales. Porque el mundo del espectáculo turco es un pozo sin fondo de sorpresas y emociones. Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo muy especial a todos mis suscriptores, a todos los que me siguen en las redes sociales y a todos los que me dejan sus comentarios cada semana. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y evolucionando. Y por supuesto quiero agradecer a mis fuentes, a esas personas que me brindan información exclusiva y que me permiten mantenerlos al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que ya saben, mi gente linda, sigan sintonizando este canal, sigan compartiendo mis vídeos y sigan dejando sus comentarios. Porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa, los chismes más picantes y las noticias más relevantes del mundo del espectáculo turco. Los quiero. Y hasta la próxima. No se olviden de darle like al vídeo y de suscribirse al canal. Bye, bye.